Hola, que ya está conectado nuestro siguiente expositor, el doctor Cristian Hunda. Permítanme presentarlo. Eh, un momento. Listo. A continuación nos va a acompañar el doctor Cristian Hunda. El doctor es especialista en gastroenterología y endoscopía por parte de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Es médico tratante de Solca y el día de hoy el doctor nos va a acompañar con el tema enfermedad diarreica crónica. Muchas gracias, doctor Cristian Hunda. Muy gentil, muy buenas noches con todos. Primero quería agradecer por la invitación y corroborar si me están escuchando. Sí, doctor, sin problema. Sí, gracias. Felicitarle al doctor Tucanazo, es un gusto siempre escucharlo. Gratos recuerdos del Hospital Eugenio Espejo. Déjame ver si ya puedo compartir la pantalla. ¿Ahí estás viendo mi pantalla? Sí, perfecto. Me indica si existe algún problema, porque voy a utilizar algunos programas para poder compartir o conversar con ustedes. Listo, doctor. Chévere. Bueno, como me habían presentado, es un gusto. Voy a hablarles el día de hoy de un tema que es bastante interesante. Bueno, una cosa, un slash publicitario decía, en Sol que estamos haciendo RT-PCR para Helicobacter es algo muy bueno y tal vez algunos pacientes que lo necesitan los podríamos hacer acá y ayudarlos, que era de la charla anterior. Declaro que no existe ningún conflicto de interés de mi parte para esta charla que voy a dar el día de hoy. Es algo importante cuando preparaba esta charla y sobre todo hace una semana que igual se daba una charla en un congreso externo, decíamos que el médico vive de la vida de sus pacientes, es decir, el médico siempre hay muchos pacientes que hacen que nuestra forma de ver la medicina cambie y sea muy diferente. Y el tema que les voy a hablar el día de hoy es que en muchos pacientes altera totalmente la calidad de vida. Y por eso es que en EndoAula el año anterior decíamos, el médico vive la vida de sus pacientes, porque hay pacientes que van muy bien y el médico se siente perfecto, hay pacientes que no van tan bien y indudablemente el médico se preocupa de todo esto. El día de hoy, como índice, les voy a hablar un poco de definiciones. Es un tema muy amplio, pero quiero que para lo que ha hecho o es la charla, quede conceptos muy claros. Quiero hablarles un poco de métodos diagnósticos en general, etiologías que se pueden formar en diarrea crónica, posiblemente complicaciones si no hay un diagnóstico adecuado y unas conclusiones que quiero que se lleven a casa. Cuando hablamos de definiciones, vamos a ver aquí un gráfico. Cuando hablamos Es de diarrea, importante considerar algunos factores. Lo primero es la disminución de la consistencia y aumento de la frecuencia respecto siempre a una diarrea basal. Nosotros siempre que estamos en el organismo sabemos que hay un equilibrio a nivel de electrolitos, sodio, potasio, bicarbonato y algunos otros solutos que se comienzan a producir o nosotros comenzamos a generar. Nosotros, por ende, es importante saber que generalmente a nivel de intestino y sobre todo a nivel de colon, existe una absorción de una cantidad alta de agua, casi 7 litros de agua a nivel de todo el trayecto del colon, como podemos observar en este gráfico. Ahí está el colon total, el ilion terminal, que sería la parte de acá, y el intestino en forma general y el estómago. Es importante tener estos gráficos para que ustedes cuando vean alguna alteración, sobre todo estructural o clínica del paciente, que es la parte más importante, podamos comprender y direccionarnos mucho mejor hacia dónde podemos identificar. Nosotros cuando hablamos de diarrea los vamos a dividir, o aquí en esta animación que se hace en un canal, lo divide en aguda, crónica y yo les voy a indicar una más que es prolongada. Cuando hablamos de diarrea aguda es cualquier proceso que dure menos de 2 semanas. Cuando este proceso dura hasta 4 semanas, pero más de 2, se la llamaba anteriormente prolongada, y cuando es más de 4 semanas se le toma el nombre de crónica. Y esto es un algoritmo bastante importante que ustedes se mentalicen en el contexto de cuando hacemos una pregunta a los pacientes, porque qué tiempo dura es fundamental para saber cómo vamos a tratar indudablemente lo que tiene. Esta división
se puede subdividir en muchos mecanismos o alteraciones, y es lo típico que nos acordamos de los libros de fisiopatología y los libros de clínica o semiología, que nos dividían como osmótica, secretora, malabsortiva e inflamatoria, que se hablaba anteriormente, y también se agregaba una que es de dismotilidad. Es importante tener una forma general de esto, porque a veces no nos vamos a acordar. Vamos a ver un algoritmo que nos va a permitir manejar mucho mejor en los pacientes, pero en general son las principales formas que pueden presentarse. Cuando nosotros hablamos de osmótica, debemos tomar muy en cuenta qué es la osmolaridad. Si ponemos un tubo, por decirlo así, y tenemos algo que es muy pesado, es el soluto, y si es algo muy liviano, va a ser el agua. Entonces, si ponemos algo muy pesado y eso queremos que cambie o pase por el tubo, se va a ir quedando y el agua va a seguir circulando. Pero si eso tiene que absorberse a la luz y no hay una puerta, por decirlo así, si aquí tenemos una puerta, que en este caso es una enzima, y esto está obstaculizando, va a hacer que presente más diarrea. Y eso es el mecanismo por el cual sucede una diarrea osmótica. Y es importante conocerlo porque ustedes van a ver que en la clínica, qué pacientes presentan una diarrea osmótica. Esto puede generarse sobre todo cuando consumen algunos tipos de laxantes. Ustedes van a escuchar y ver que dicen polietilenglicol, un laxante osmótico. ¿Por qué es osmótico? Porque genera una diarrea osmótica. Produce que exista más agua, no se absorbe la enzima y genera que el colon comience indudablemente a vaciarse. Otro caso muy importante es la insuficiencia de la lactosa. La lactosa es una proteína muy grande que no permite o no tiene o pierde un receptor y no permite absorberse. Al no permitir absorberse, genera indudablemente este efecto. No genera y todo se va en las deposiciones, generando gases, borborismos y a la larga generando algunas molestias. En ocasiones es importante ver sobre todo o diagnosticar un anión GAP para que nos permita direccionar hacia dónde nos va, sobre todo en algunos casos o en pacientes que indudablemente es necesario que han venido con muchos tratamientos y tienen una diarrea que no se sabe direccionar hacia dónde va. El GAP nos va a permitir mucho saber hacia dónde está, si es una diarrea osmótica, secretora, y esto ya nos da una pauta para poder saber qué pruebas pedir, porque si pedimos un sinnúmero de pruebas, solo nos perdemos. Y en diarrea crónica o en patologías que son a veces el talón de Aquiles de algunas especialidades, es importante ser muy ordenado. Cuando hablamos de hematuria en los urólogos, igual es un talón de Aquiles. Y diarrea crónica creo que es un talón de Aquiles en muchas áreas de la gastroenterología. Entonces hay que ser muy ordenados. ¿Y qué es el anión GAP? El anión GAP es calcular, como se puede ver en este gráfico, la cantidad de solutos, que es lo que está pintado, sobre la relación electrolitos. Hay una fórmula, ustedes pueden ingresar a internet, en unas calculadoras electrónicas y calculamos el anión GAP dependiendo de cada paciente y nos permite ir direccionando, identificando. Por cuestiones de tiempo, no les voy a explicar totalmente la forma, pero sí quiero que quede una base para saber cómo se altera. Si hay una diarrea osmótica, indudablemente la cantidad de electrolitos en relación a lo que va a ser algo más pesado, por considerarlo así, va a ser semejante, pero si aumentamos, indudablemente va a disminuir la porción de electrolitos y por ende va a aumentar la relación anión-GAP. Como les había mencionado, esto puede tener algunas relaciones o orígenes. Los laxantes es uno de estos, que puede ser exógeno, y si es endógeno, lo que es la relación con la lactasa. Creo que eso es un concepto adecuado que nos podemos quedar hasta este momento. Y otra palabra o criterio es la mala absorción. La mala absorción es que no tengo un receptor adecuado y por ende no existe una absorción indicada y esto provoca que tenga diarrea. No es lo mismo hablar de mala absorción que de mala digestión o de intolerancias, porque en la actualidad ya hay algunas patologías que se han ido describiendo o analizando y esto es importantísimo considerarlas para tratarlas. Intolerancia a la lactosa produce justamente así por el mecanismo que acabamos de mencionar. Cuando nosotros, en cambio, generamos o tenemos una diarrea secretoria totalmente, vemos que existe un incremento de secreción a nivel intraluminal de algunos electrolitos y es importante, ¿por qué? Porque el sodio va a seguir mucho del agua y por ende son diarreas muy productivas y por eso llevan su nombre. Esto sucede mucho en pacientes, sobre todo, que tenían infección de cólera.
Yo nunca lo he visto, pero la literatura lo tiene. Y lo que sí hay que tener muy en cuenta son en pacientes con patologías neuroendocrinas o síndromes carcinoides y además también infecciones por algunas enterotoxinas como el Escherichia coli. Eso en forma general va a interferir directamente en receptores del SFTR que va no a permitir tener una absorción adecuada. Y esto en general me va a permitir identificar e indudablemente alterar una función de membrana que va a producir un mayor incremento. Si vamos a nivel del anión GAP, vamos a ver que al inicio totalmente vamos a tener un anión GAP aumentado, pero con un sodio sobre las nubes. Entonces, esto provocaría menor cantidad de solutos, menor cantidad, esto es más de 50, debe ser más de 90, y esto me indicaría más que va hacia una relación de una diarrea secretora. Indudablemente tenemos que tomar en cuenta muchos medicamentos que también pueden provocar causas como estas y tenemos que tener también relaciones, indudablemente, con el péptido que se puede presentar y puede ocasionar una diarrea secretora. ¿Sí? Cuando hablamos de inflamatoria, es más por una inflamación a nivel de liberación de endotoxinas que se provoca a nivel de la mucosa, provocando un aumento de la secreción y de la motilidad, indudablemente dañando totalmente la membrana y haciendo que exista un cambio, por decirlo, no un cambio adecuado a nivel de la luz, y esto hace que sea más permeable y por ende tenemos una inflamación importante. Y esto puede producir atrofia, como la enfermedad celíaca, o también con unos trastornos de enfermedad inflamatoria. Esto es importante porque ya vamos a ir viendo en el nivel de la charla cómo se va desencadenando y cómo va cambiando. La dismotilidad, indudablemente, es por algunos mecanismos. Podemos decir que el intestino es el cerebro emocional, por decirlo así, de la parte humana, y por ende ahora ya sabemos algunos mecanismos que alteran totalmente la dismotilidad y es necesario en ese contexto descartar algunas patologías. Sabiendo unos conceptos generales a nivel de diarrea, yo me preguntaba, siempre veo en charlas que ponen abordaje de diarrea crónica. Y cuando yo veía abordaje, veía que, ¿qué significa acción de abordar? Acercarse a una embarcación según la sociedad, según la academia española de lengua, una acción de acercarse o de abordar, y creo que no es adecuado. Cuando en cambio hablamos de atención primaria, que es un tema muy importante, es una asistencia médica inicial que recibe un paciente. Y me gustaría más hablar como una atención en pacientes con diarrea crónica. Eso es importante porque ya habíamos mencionado cuando hay una diarrea aguda, persistente o crónica. Un dato general, les he hablado ahora de diarrea aguda, menos de 14 días, por lo general es autolimitadas, son infecciosas, son intoxicaciones por alimentos y eso es lo típico como la gripe, les digo a mis estudiantes de pregrado y posgrado, en los cuales podemos identificar y observar que el médico que le ingresó al día 10 es el mejor médico del mundo porque es el paciente que se cura. Y no es así, sino que son en ocasiones autolimitadas y no requieren ningún tratamiento, solo hidratación, controlar un poco el dolor, indudablemente no antibióticos. Pero si persiste o dentro de estos 14 días hay una infección con signos de la misma, va a ser necesario antibióticos. No vamos a conversar, ya que el tema del día de hoy no es de ese. Cuando duran más de 14 días, pero menos de 30, pueden ser por parásitos o por infecciones recurrentes, indudablemente hay que descartar el Clostridium difícil porque son pacientes que han venido hospitalizados y van a presentar una complicación. Y crónica, ya, pues cuando es más de 30 días y hay múltiples etiologías. Y eso lo hace más que difícil, interesante a la diarrea crónica, diría yo. Algo que debemos tomar en cuenta que es el aumento del número de frecuencia y también de consistencia, es decir, es más líquida por escala de Bristol y aumenta más de 3 o 4 veces por día. Antes se tomaba en cuenta la cantidad en gramos de las deposiciones. Creo que es un dato que es un poco no medible a nivel internacional. Las guías, la Sociedad Americana, la guía británica, la Sociedad de Médicos de Familia, siempre se reunieron y consideraban totalmente que es más de 4 semanas. Pero en algunos artículos o publicaciones, indudablemente del Up to Date, consideraban que es también importante ver qué tipo de paciente es,
Porque si un paciente presenta una alteración mayor a 4 semanas, se regulariza y después sigue con esta alteración, no lo puedo considerar que solo es más de 4 semanas. Son pacientes que viven toda la vida con deposiciones líquidas y cuando existe una exacerbación de los síntomas lo toman a consideración y puede ser que exista una sobreinfección o que tengamos indudablemente alguna otro trastorno o patología. Cuando hablamos de atención de paciente con diarrea aguda, debemos considerar algunos métodos. En Ecuador existen algunos métodos sencillos y otros indudablemente que ya nos permiten direccionar a este paciente. Y en boga actualmente está el cultivo de heces que envían la mayoría de pacientes, pero debemos saber justamente para qué nos ayuda el cultivo y cuándo hacemos sí un uso empírico de antimicrobianos. Y este congreso se basa fundamentalmente en esto y debemos preocuparnos porque el uso empírico puede ocasionar mucha resistencia y está ocasionando resistencia. Y por ende debemos cambiar ese chip y saber cuándo podemos utilizarlo o debemos tomar como una opción y cuándo debemos esperarnos y utilizar un cultivo. Existen muchos métodos nuevos y hay cultivos también con medios especiales, les quiero solo mencionar, hay análisis microscópicos que duran de 4 a 6 días, que sí los tenemos en el mercado, no todos, pero sí nos van a permitir direccionar para poder tratar a algunos pacientes, igual que antígenos fecales para protozoarios, porque ustedes saben que los parásitos en una sola muestra de heces es muy baja la sensibilidad y el valor predictivo para poder identificarlos. La microscopía electrónica nos ayuda muchísimo y los nuevos métodos nos permiten identificar material genético de virus y de parásitos. No tenemos todos, pero ya hay kits en algunos sitios o clínicas que nos permiten justamente direccionar en algunos pacientes. Estos kits es importante tomarlos en cuenta porque por el costo no todos se van a poder enviar y utilizar. Algunos es como el Luminex, Vet Diagnostic, BioFree. En Ecuador el Luminex lo había, lo trajeron solo una empresa para probarlo, pero salió por el costo, cuesta como $140. Sale más barato tener una buena historia clínica que mandar un test por 2 o 3 días. Entonces es más por mencionarlos. Si ustedes van a cualquier guía, van a ver que todos los tratamientos como antibióticos, como levofloxacina, ciprofloxacina, acitromicina o la tan famosa rifaximina, se utilizan para cuadros agudos y hasta para cuadros crónicos. Pero es importante antes de entrar a saber qué se utiliza, saber por qué y cuándo debemos utilizarlos. Por eso yo en esta ocasión voy a entrar un poco más al tema de diarrea crónica. Estos QRs pueden descargar las guías, son 3 guías que me parece que van cambiando y les van a ayudar muchísimo a comprender el manejo de diarrea crónica. Esta es una guía en español de la Sociedad Mexicana que tiene que ver mi charla con relación a la guía canadiense de la Sociedad Americana y una guía que se agregó últimamente que es de la Sociedad Británica. Pero lo importante de estas guías, indudablemente, se pueden escanear con sus teléfonos y se pueden direccionar directamente al QR y les permite descargar para que puedan revisarlas posteriormente. Les invito a que las revisen, sobre todo la mexicana, si quieren en español, porque es una guía que tiene mucha relación con lo que se habló después de la sociedad americana. Sí, igual después podemos pasarlas y ustedes pueden revisarlas. Cuando hablamos nosotros de métodos diagnósticos, quiero que ustedes se metan primero en la cabeza. Siempre puede haber patologías en tanto de cuadros orgánicos o funcionales. Es fundamental porque cuando hablamos de cuadros orgánicos es que el paciente ya tiene algún síntoma de alarma y un síntoma de alarma y es fundamental justamente en ese paciente tener mucho cuidado y mandar exámenes muy precisos. Cuando hablamos de funcionales, en cambio, es que algo está sucediendo, ha cambiado alguna alteración y esto a nivel de intestino o de colon le provoca molestias, ¿sí? Le he puesto de azul y mucho más grande porque en la normalidad lo funcional es mucho más prevalente en nuestro medio que lo orgánico, pero tenemos una alta incidencia y prevalencia de patologías como el cáncer colorectal, que es una patología indudablemente que está alterando y cambiando. Siempre que ustedes tengan un paciente o un abordaje con diarrea crónica, la historia clínica es del 95%. Si ustedes hacen una historia clínica bien hecha, ese paciente va a estar en muy buenas manos y lo más probable es que tengan un muy buen acercamiento para el diagnóstico de diarrea crónica. Si no hacen una buena historia clínica, el 95%, que es lo más importante, no se va a hacer
y ese paciente va a ir como una pelota de fútbol, de especialista, especialista, y va a llegar a muchos, porque a veces piensan que esa diarrea se autolimitó por tratamientos muy agresivos y realmente no es justamente la piedra filosofal o no es el resultado para poder tratarlos. Uno de los ejes fundamentales de diarrea crónica es el consumo de medicamentos. Todos los antibióticos dan diarrea. Los antiácidos contienen magnesio y el cambio de la barrera da diarrea. Todos los quimioterápicos dan diarrea, los medicamentos o los AINES dan diarrea, las estatinas o antiarrítmicos. Un profesor mío me decía, es decir, es mejor no tomar nada porque todo te va a dar diarrea. Pero es importante saber esto y sobre todo en nuestro medio por herbolarios y naturales. Hay pacientes que hacen alergias o hacen intolerancias a algunos productos y por lo general tienen diarreas y eso les molesta y en vez de mejorar o cambiar este parámetro, agregan otros medicamentos que les van a producir más diarrea. ¿Sí? Entonces, cuando ya nos metemos en el estudio de diarrea crónica, les menciono un estudio que se realizó en el año 2016, porque siempre que estamos en una conferencia, cuando es nacional o internacional, nos dicen que, claro, en países sudamericanos hay un grave problema por una cuestión económica. Y este estudio titulaba así, depende del estado socioeconómico de la población sobre saber qué patologías vamos a encontrar o se van o tienen más prevalencia y resultaba que sí, es decir, dependiendo indudablemente de los recursos de las personas, pueden tener más patologías hacia un lado, pero esto no es tan real, porque lo más importante en esto es considerar cada paciente como un mundo diferente y no catalogarlo solo. Es importante catalogarlo, pero no solo por su nivel socioeconómico, sino más que eso por la sintomatología que presenta. En ocasiones, en síndrome de intestino irritable, todas las personas 20 o 30 años de edad tienen molestias y se encasillan en el síndrome de intestino irritable. Y eso es el peor error que podemos dar a un paciente, porque el síndrome de intestino irritable tiene características muy específicas antes de ingresarlos como síndrome de intestino irritable y por eso es primero saber qué tipo de diarrea tiene, de deposiciones, de hábitos, saber el basal, cuándo empezó, el tiempo y todo lo demás y para poder indudablemente mostrarlos. Pero algo que sí es importante es que en entornos en donde existen mayor cantidad de recursos, hay muchos pacientes que tienen mejores formas de alimentación y por ende va a tener que enfocarse más a un tipo diferente de diagnóstico. Cuando ya entramos a algoritmos por el tiempo, que todas las personas que están dormidas creía que es la parte más fundamental de la charla, siempre ustedes tienen que ver si hay signos o no signos de alarma. Como pueden ver aquí, se actualizaron, ahora hablamos criterios de Roma 4, siempre que hablan mucho de enfermedades, sobre todo funcionales, tenemos que hablar de esto, una buena historia clínica y el primer abordaje siempre va a ser un examen de heces con un examen general, una química, una biometría, electrolitos y si se puede o no agregar ahí albúmina o proteínas que van a permitirme saber, pero clínicamente yo puedo saber, no es lo mismo que venga un paciente con un estado nutricional adecuado, que venga un paciente caquépsico o con pérdida de peso, y eso me va a permitir guiarme. Si hay algo anormal o no cumple algunos criterios de Roma 4 para poder estudiarlos, yo voy y ya voy viendo el tipo de diarrea qué tipo de diarrea es, si ve que ha habido grasas. Esto en algoritmos se ve bonito, pero no es muy aplicable y les voy a enseñar por qué. Si la diarrea tiene sangre, si es acuosa o todo lo demás. Más fácil es esto. Veo que un paciente tiene más de 4 semanas, no cumple criterios para algo funcional, tampoco veo que es algo orgánico sin signos de alarma, yo voy a ver si es de ir directamente a un estudio endoscópico. Pero ese estudio endoscópico en un paciente con diarrea más de 4 semanas no solo va a ser para buscar cáncer, sino va a ser para descartar un tipo de colitis. ¿Ok? Hay muchos pacientes que tienen solo protorragias o deposiciones que manchan el papel y es patología anorrectal, es totalmente diferente. Pero si el paciente tiene diarrea más de 4 semanas, indudablemente está con relación a deposiciones con sangre, eso va a tener una relación para buscar otro tipo de patologías y nos vamos a enfocar al momento en colon, porque ustedes vieron el gráfico, una cosa es colon y otra cosa es intestino. Si pensamos en enfermedad inflamatoria intestinal, está la colitis ulcerativa, que pensamos que en Ecuador no es muy prevalente, pero cada vez tenemos muchos más casos que se presentan en colitis ulcerativa. Y esto es más en mujeres de la cuarta década de vida,
Una diarrea muy acuosa, sanguinolenta, tiene mucho el paciente o alteraciones o dolor abdominal, en ocasiones al inicio podremos decir que no tiene ataque en el estado general, pero la mayoría de pacientes, o los pocos pacientes que he tenido con colitis ulcerativa, son pacientes que han ido de lado a lado y ya llegan al gastroenterólogo cuando ya tienen una alteración del estado general, porque están pensando que tiene indudablemente una patología oncológica. Y estos pacientes en ocasiones pueden venir con estudios colonoscópicos, endoscópicos normales. Y esto tenemos que preguntarnos justamente cómo se realizó el estudio, en qué condiciones, qué equipo se utilizó, si fue con sedación, por un anestesiólogo, cuánto se demoró, cumplió con criterios de calidad, para saber justamente si este estudio es confiable, porque si no lo es, tenemos que indudablemente a veces repetirlo. Y esto es importante porque cuando tenemos una clasificación de diferentes tipos de patologías de colon, o sobre todo colitis, que cuando viene el paciente dice, doctor, quiero controlarme la gastritis o controlarme la colitis, son términos muy generales y tenemos que educar a nuestros pacientes y educar en forma general también a la parte médica para cuando no tengamos una terminología y hablemos de colitis, gastritis, se refieran mucho más pensando ya a una patología en especial. Cuando hablamos de colitis, en general pueden haber linfoplasmocitarias, polimorfonucleares o aumento de polimorfonucleares con afectaciones focales o difusas por infecciones parasitarias, consumo de medicamentos, AINES. Y aquí hay dos fundamentales, que es la eosinofílica, la microscópica y la colagenasa, tres, perdón, que siempre cuando viene un paciente con más de 4 semanas, estoy pensando en colon, presenta alguna alteración, un signo de alarma, que me está indicando que es algo orgánico, yo voy a pensar y voy a hacer o solicitar el estudio del gastroenterólogo, si el gastroenterólogo va a hacer el estudio sin conocer de antelación por qué lo solicitan, porque el momento que voy a hacer una colonoscopia y me piden ahí estudio de diarrea crónica, yo tengo que saber que están pensando o descartando en todas esas patologías. Y aquí cuando hablamos de microscópica está la colagenasa y la linfocítica, ¿no? Y otros que podemos ver. Cuando nos topamos siempre en muchos hospitales o instituciones tenemos la sorpresa que estamos estudiando diarrea crónica, mandamos al patólogo y el patólogo nos responde como colitis inespecífica. Y les quiero poner una frase justamente de un patólogo reconocido y una patóloga ecuatoriana que decía la biopsia es patología, pero la patología o está en resolución o está en fases iniciales y no termina de manifestarse en su totalidad. Por ende, es fundamental la clínica más que la patología. Entonces, si la clínica me indica que el paciente está presentando una alteración, yo voy a guiar al patólogo. Pero si el patólogo solo recibe una foto, él no va a poder saber el video de lo que está sucediendo, que es la vida del paciente. Entonces, siempre tenemos que direccionar para saber qué es lo que estamos haciendo. En nuestra población tenemos una alta prevalencia de infecciones por amebas y a veces cuando existen una afectación más del 10% a nivel mundial, pero solo cuando el país habla del 15 al 18% de los pocos series de casos de tesis de médicos de especialidades de medicina familiar que están en repositorios, sabemos que algunos pacientes son asintomáticos, no presentan infecciones disentéricas, que es diarrea, dolor abdominal, con moco, con sangre, como describen los libros, pero sí presentan un cuadro que persiste y molesta, y después, mientras no se trata, comienza indudablemente a presentar otras complicaciones. En otras partes del mundo es un poco difícil encontrar abscesos, hemorragias o perforaciones o megacolon tóxicos por colitis amebianas, pero en Ecuador sí se presentan. Hay algunos casos o pacientes que no se tratan adecuadamente o tienen inmunosupresiones que no han sido diagnosticadas a tiempo y presentan complicaciones y perforaciones. Por ende, siempre es importante cuando hay un paciente pensar que algo amebiano está sucediendo. Y por eso es una de las principales que las he colocado. Eosinofílicas o colitis alérgicas, cuando hay pacientes que presentan alergias, desde pequeños han tenido muchas patologías, a la leche de vaca, a mariscos, a frutos, y tenemos un examen, indudablemente con eosinofilias periféricas, y estos pacientes que son muy atópicos debemos pensar que puede presentar unas colitis eosinofílicas y por ende debemos estudiarlas como tal. Esto ya nos va a dar el patólogo. A veces sucede en personas muy jóvenes que pueden irse exacerbándose con el tiempo y adultos indudablemente en la tercera y séptima década de la vida y dependiendo del grado de afectación vamos a tener hasta sangre o rectorragias.
Las linfocíticas, aumentos de linfocitos, también incrementos en el epitelio críptico. No les voy a hablar mucho de esto porque se van a confundir y se van a perder. Lo importante de hablar de tipos de colitis microscópicas es saber que si un paciente, sobre todo mujer, más de 50 años de edad, presenta diarrea más de 4 semanas, y por lo general sucede, sí, en personas que tienen alergia a todo o todo les hace mal, consumen pan, les hace mal, piensan que son celíacos, se autodigestionan, un médico los trata como celíacos, mejoran un poco por el gluten, pero después resulta que no han sido celíacos y resulta que tienen más una colitis microscópica o linfocítica. Esto hay que tomar biopsias segmentarias y ver la etiología dependiendo de dónde es y dependiendo de esto direccionar el tratamiento, que es justamente a veces hasta utilizar corticoides. ¿Sí? Estos pacientes, por lo general, si no se busca, no se encuentra. Lo que la mente no sabe, los ojos no ven, se dice. Entonces puede ser que colonoscopías normales, pero si no se hizo muestra de toma de biopsias, nunca las van a encontrar. Esto es importante también porque hay predictores, hay un estudio interesante de colitis microscópica y antes se hablaba del número de biopsias. A veces es importante que reflejen el informe cuando ustedes mandan un estudio de diarrea crónica, por lo menos biopsias segmentarias y más de 8. Cuando son menos de 8 es imposible llegar a un diagnóstico. Antes se pensaba que solo se debe hacer biopsias segmentarias de un segmento del colon. Ahora ya se sabe que se debe biopsiar todo, ilion separado y colon ascendente, transverso descendente y recto separado. Si se lo hace así con un número de 8 biopsias, hay un ahorro muy alto porque disminuye el tiempo de diagnóstico, casi 12.000 euros en este estudio, que es algo muy importante y tiene un valor de sensibilidad diagnóstica bastante amplio. Colagenas igualmente las mismas características que no nos vamos a detener mucho. Ya hablamos de colon, vimos que hay sangre, vimos que se hace una colonoscopía, le direccionamos al gastroenterólogo, diagnostica y se acabó la diarrea crónica. Así de sencillo. Resulta que ese paciente no tiene sangre, es una causa orgánica, es pérdida de peso, sigue con un tipo de diarrea. Yo estoy pensando en algo mucho más que ya no sea colon, es decir, me queda el intestino, entonces me voy al intestino delgado y ahí sí tengo que recordar lo que veíamos al inicio de la charla, si es secretora, osmótica o exudativa. Este cuadro es bastante interesante porque siempre debemos preguntar casi estas 5 preguntas o 6. ¿Cuál es la consistencia? ¿Qué cantidad tiene? ¿Cómo está con relación a la ingesta? Por eso es bueno hablar de las heces. A veces los pacientes, me decía un paciente, mamá, me están preguntando de la caca y no quiero hablar de caca, pero si tienes molestia con eso es importante saberlo. Si tienes sangre y esteatorrea, que es grasa en las heces. La esteatorrea es algo bonito leerlo en libros, pero en ocasiones se ven casos muy avanzados y es preferible prevenirlos y si ya lo tiene, pensar directamente en otras patologías. Hacer el anion gap, que lo recomendaba, es importante saberlo y guiarlos, pero a veces están en la rural o están en una unidad que es imposible recolectarlos o hacer el anion gap, relaciones hidroelectrolíticas. Es simplemente decir al paciente que ayune, deje de comer. Si deja de comer, indudablemente mejora, estoy hablando de una patología más osmótica. Y si no mejora en cantidad o empeora, estoy hablando que es una patología más secretora. Entonces, cuando hablamos en relación a la ingesta, por lo general la osmótica es postprandial y eso me permite justamente direccionar porque hay patologías que pueden relacionarse más en relaciones postprandiales, es decir, después de la mañana. Y uno más si tiene relación o no y si tiene más dolor y molestia. En las exudativas, sobre todo las inflamatorias, como síndrome, enfermedad inflamatoria intestinal, sí va a haber sangre y la única que puede tener diarrea es por insuficiencia exocrina pancreática y es un tipo más de osmótica. Pero cuando vamos en esta, ya tenemos que adentrarnos un poco más en el intestino delgado y decir, ok, hay insuficiencia por grasas o por carbohidratos. Y este algoritmo que se realiza, ustedes ven, es súper didáctico y me voy a acordar, espero que se acuerden ustedes. Si es por grasa, no queda descabellado siempre en estos pacientes descartar hipolactasemia, intolerancia a la lactosa. Un grupo muy alto de pacientes tiene intolerancia a la lactosa, pero intolerancia a la lactosa no quiere decir que no puede consumir nada de lácteos. Existen muchos fenotipos y en ocasiones la recomendación es que se puede hasta 100 ml de lácteos, queso fresco. Entonces los pacientes consumen queso fresco o lácteos, les va bien, hay un poco de distensión, no molestias, pero en algunos otros productos, mientras avanza el tiempo, hay una transgresión alimentaria o algo que desencadene más esta intolerancia, provoca molestias
Y a la larga resulta que sí, tuvieron intolerancia a la lactosa y por ende no se diagnosticó a tiempo y se hicieron muchos exámenes que no fueron necesarios. Hay ahora en el mercado, los tenemos, un test de expirado de aliento de hidrógeno, hay un test sanguíneo de sobrecarga de lactosa, biopsias de intestino para ver justamente o descartar otras patologías, o se absorbe a nivel duodenal o de ilion terminal para descartar que exista una afectación por la lactosa, y en otros lados eso no hay test genéticos, pero me parecería que no es necesario, y el test de la gaxilosa. Todos estos test son hermosos y cuando los pedimos muchos pacientes los solicitan. Pero yo creería que lo más importante es hacer una prueba con tolerancia a la lactosa, darle leche en cantidades altas y pura. Si el paciente presenta molestias, tiene una intolerancia a la lactosa y hay que tratarse como tal. Si el paciente no presenta molestias y puede consumir queso fresco o otros alimentos que tengan lácteos, puede ser que tenga algo parcial y que sea otra la causa. Pero fundamentalmente pensaría yo que clínicamente es mucho más aplicable que hacer un test. Pero si tengo mucha duda y el paciente indudablemente no tienen molestias y quieres, a veces los pacientes quieren tener una prueba y decir, sí, realmente soy intolerante a la lactosa y no lo creen, es mejor hacer un test en aliento con hidrógeno y nos va a quitar de esta duda. Esto es más en correlación con grasas. Cuando ya pensamos un poco más y el paciente sigue teniendo muchas molestias, va a ser necesario pedir beta-carotenos. Estos sí tienen puntos de cortes, se solicitan y dependiendo del punto de corte voy a ver si tiene o no alteración de algo que se llama una proteína silosa, y también si hago una carga oral de betacarotenos a algunos pacientes y dependiendo después de la carga oral cuáles son los valores, puede permitirme un diagnóstico por insuficiencias, que ya vamos a hablar un poco más de páncreas. Se hizo un estudio del año 95 de la Sociedad Mexicana y hasta ahora se puede retomarlo porque todos los estudios posteriores al mismo son iguales. Y eso es importante cuando ustedes lean un estudio, porque hay estudios que a futuro son iguales y por ende fue estudios antiguos, son muy buenos de considerarlos. Y cuando tenemos beta-carotenos o alteraciones de silosa menos de 5 gramos en 5 horas, es necesario considerar sí alteraciones y nos vamos a ir a celiaquía con antígenos de antitransglutaminasa y endomicio, y si es el caso, estudios de imagen con tomografía o enteroresonancia o estudios endoscópicos con biopsias, sobre todo para descartar celiaquía. Eso vamos a ver, o si tiene un paciente que consuma betacarotenos. Si tiene en cambio algo de silosa y está alterado, más de 5 gramos, ahí sí vamos a ver con la estasa de material fecal y estudios de imagen, una colangioresonancia para ver que el páncreas esté bien, que no tenga alteraciones y hasta una placa, porque las pancreatitis crónicas que producen insuficiencias pancreáticas exócrinas se alteran y nos permiten diagnosticarlas. Como vemos de este algoritmo, vemos un paciente que tenga diarrea crónica y directamente para saber que es paciente con insuficiencia pancreática exócrina, como les había mencionado, va a ser necesario considerar pacientes con dietas con betacarotenos, indudablemente, y un test de silosa. Y el test de silosa me va a direccionar hacia dónde voy. Si voy hasta algo o mal absortivo, como es la enfermedad celíaca, o si voy a una elastasa o material fecal, como insuficiencia pancreática exócrina. Y esto es importante considerarlo porque es el rol de las biopsias cuando tenemos pacientes con estudios normales. Para ya ir finalizando la charla, les quiero comentar o presentarles casos, que es nuestra vida diaria. Este es un paciente de 58 años de edad que nos referían de medicina interna. Tenía una historia clínica de diarrea de 2 años, más de 4 veces al día, 10 veces en ocasiones, preocupado por la ubicación más cercana a su baño en el trabajo, es decir, siempre que trabajaba estaba preocupado dónde está el baño para ir a hacer las deposiciones, lo habían tratado por un supuesto síndrome de intestino irritable, se hicieron todos los exámenes, había caminado por muchos médicos, eh, consumía mucho diclofenaco en ocasiones por dolores osteoarticulares, no fumaba, trabajaba como diseñador de cocinas, no era un trabajo con estrés, para decirlo que algo tenía relación, no había viajado al exterior, no comía comidas crudas o recientes, era divorciado, sí, con 2 hijos, y historia familiar sin antecedentes de importancia con cáncer colorectal o enfermedad inflamatoria. Los exámenes eran normales, sangre oculta normal, serología negativa para celiaquía, que es el primer abordaje que se debe hacer, cultivo un heces microscópico negativo. Se le había solicitado externamente cuando nos llegó una heces de calprotectina fecal, la cual era negativa, menor de 50, era normal, ella tenía un poco alterado en 155, pero no había tomado algunas recomendaciones para hacerse el test.
Clínicamente estaba bien, el examen rectal era normal, la colonoscopía con biopsias colónicas aleatorias eran normales, se había retirado el diclofenaco por recomendación al ingreso como clínica de intestino, se había repetido la calprotectina fecal con un resultado de 15 y seguía sintomático, era normal. Y con esto lo que hicimos, después de descartar todo lo demás, no sé, bueno, creo, no sé si estén conectados, pueden ingresar a este QR para hacerles una pregunta. No sé si alguien me escucha o he hablado ya 40 minutos solo con el parlante. Pero pueden conectarse si alguien lo desea. Y si no, voy directamente a ver cómo es la pregunta y cómo se puede responder esto. Es un paciente que viene a consulta, diarrea crónica, se ha descartado todo, el cuadro base, se ha ido una buena historia clínica, se ha hecho ya la colonoscopía, no tuvo signos de alarma, pero indudablemente al tener 2 años, una edad ya para screening de colon, se le solicitó una colonoscopía y no hubo nada. Pero bueno, ¿cuál es la próxima prueba? Les preguntábamos en una charla y decíamos hacer la tasa fecal y me decían, ok, pero no tengo silosa. Colonoscopía con biopsias colónicas aleatorias, repetir la colonoscopía, un escaneo de SED-CAT, que es justamente para ver sales biliares, y no requiere más pruebas, síndrome de intestino irritable. Entonces, hacía yo este test al quórum, les quería hacer a ustedes, y todo el mundo se iba por la tasa fecal o hacer un test. Este test se hace en Canadá y Inglaterra, no se hace ni siquiera en Estados Unidos, y es para ver si ese paciente tiene una deficiencia por sales biliares. Y algo importante hoy en la actualidad es que la diarrea por sales biliares, que se consideraba anteriormente idiopática, tiene una alta incidencia. Y justamente este paciente, al no tener algunos signos de alarma y no encasillarse ni con un tipo de colitis, ser hombre, no tener insuficiencia pancreática exógena y todo lo demás, hicimos un tratamiento, dimos que antes de sales biliares y el paciente mejoró muchísimo y está bien, ya no tiene diarrea. Y como podemos ver en este estudio, la diarrea idiopática, que se conocía anteriormente por sales biliares, es súper alta después de intestino irritable o enfermedades por intestino irritable. Y por eso es que se debe considerar la mala absorción por sales biliares una diarrea bastante común, por decirlo así. ¿Qué debemos llevarnos a casa hasta el momento? Que la diarrea crónica es común realmente. Es necesario hacer o tomar una historia clínica completa, no olvidar la edad y el cambio, cuándo comenzó el paciente a sentir su cambio en el hábito intestinal, cuáles son las características de alarma, cómo se maneja, si toma fármacos, el que sea, hasta herbolarios, si la diarrea se asocia con dolor abdominal, sobre todo pues, es mucho más probable con relación a síndrome de intestino irritable, no los he mencionado casi nada y no pienso mencionarlos, porque cuando hablamos de diarrea crónica creo que lo que menos debemos pensar es que es un síndrome de intestino irritable. La diarrea por ácidos biliares no es rara, es muy frecuente en nuestro medio. La diarrea funcional es un diagnóstico de exclusión, excluyo todas las patologías y al final digo, ok, puede ser que tengas un síndrome de intestino irritable, puede ser que esté pasando o una alteración de tu colon a nivel funcional. Si los síntomas persisten, continuar la investigación hasta encontrar la causa. No existe una diarrea que no tenga causa, debe tener una causa y debe tratarse como tal. Cuando nosotros avanzamos, vamos a ver que en etiologías hay muchas etiologías, demasiadas etiologías, y cuando abrimos un libro de diarrea crónica o gastrointestinal, van a ver que existen muchísimas alteraciones de las mismas. Voy a finalizar casi con otro caso, una paciente de 33 años de edad, nació en Guayaquil, residía en Quito, casada, cristiana evangélica, tenía lupus eritematoso sistémico, se hizo una nefritis lúpica, tuvo una nefritis lúpica en tratamiento con hemodiálisis durante 2 años hasta el 2010 y en el 2010 fue sometido a un trasplante renal. Hace 2 años no tenía recidivas por su nefritis lúpica en el nuevo riñón, la madre tenía hipertensión arterial, una historia bastante detallada, fue sacada la vesícula hace 10 años, cesáreas, exéresis, toma tacrolimus, inmunosupresión, everolimus y prednisona. La paciente acudía a emergencia por un cuadro de más o menos 2 meses de evolución fluctuante, perdía 14 kilos, que era el 14% de su peso corporal. Cuando viene un paciente y dice, doctor, he perdido peso, es importante saber qué porcentaje perdió. No es lo mismo perder 1 kilo a un paciente de 80 que perder 20 kilos a un paciente que pesa 50 kilos. Es decir, es súper importante eso para saber el 10% del peso total y es patológico. Presentaba más de 3 ocasiones diarreas, se le había catalogado como un problema activo de diarrea crónica, la desnutrición, y se considera una diarrea por fármacos, por eso venía por la referencia del mismo. Tenía pasivo su lupus,
inmunodepresión por el trasplante renal. Se le hizo todo. De entrada le habían solicitado ya toxina Clostridium, cultivo de heces, no se aislaba ningún germen enterobacteria. Cuando hablamos de pacientes con inmunosupresiones, sí se debe hacer un cultivo, indudablemente, y solicitar todo lo que conlleva, y habíamos conversado desde el inicio. Tenía hipoalbuminemia, proteínas totales igual en el límite, no esperemos que la proteína total descienda con una albúmina baja, sino que con el tiempo va a cambiar, una saturación de ferritina y prealbúmina totalmente baja. Por lo tanto, se le catalogaba como una diarrea crónica en un paciente inmunocomprometido y una diarrea crónica como un evento adverso por fármacos, que sería más secretora. Se le hizo una colonoscopía, le reportaba ileitis crónica folicular inespecífica y colitis crónica folicular inespecífica. Es decir, todo inespecífico y no tenía nada, pero teníamos una paciente que tenía muchas molestias por diarrea, indudablemente por gérmenes oportunistas. Y ahí lo que hicimos es, siempre que se piensa o se habla a nivel de recto, repetimos el estudio, pero pedimos una prueba especial que es para Cryptosporidium, que la tinción es diferente, no es en una tinción normal. Salió positivo, pues, y ahí está la causa. Se la trató con nitazoxanida y la paciente tuvo una mejoría total, casi a las 24 horas, mejoró y se pudo mejorar y recuperar su peso. Entonces, siempre que hablamos de diarrea crónica, debemos hacer un resumen. Tenemos que ver etiologías, si es colitis parasitaria, isquémica, referirnos si es de colon o es de intestino, e ir indudablemente cambiando todo lo que conlleva a algunos parámetros. La diarrea inflamatoria, que ya estamos hacia la finalización, hay que considerar algunos parámetros, emisión de sangre, pero yo más que hablarles de diarrea inflamatoria, que tiene una parte importantísima, quiero hablarles del SIBO, que es el sobrecrecimiento bacteriano, porque hay muchos pacientes del tracto digestivo bajo en nuestro medio que podemos observar, por ejemplo, el duodeno, el yeyuno, el ileum y el colon. El colon siempre va a tener bacterias, siempre. Entonces, cuando estas bacterias del colon suben a nivel del ileum y del intestino, esas bacterias van a afectar la mucosa y por ende van a provocar una mala absorción, y eso va a ocasionar que a nivel del intestino delgado, por absorción, genera una diarrea. Es importante saber cómo se produce, cómo se absorbe el hierro, vitamina B12, los azúcares y las sales biliares, y cuáles son los receptores en el intestino delgado. Entonces, estos pacientes a la larga pueden presentar muchas complicaciones, pero debemos o pensar sobre todo en pacientes con cirugías grandes, con trastornos o causas de disminución de la acidez, consumo largo de omeprazol, infecciones de Helicobacter pylori, no solo por el Helicobacter, sino por lo que conlleva el Helicobacter el tratamiento, cirugías abdominales grandes, atrofia de las vellosidades, y hay algo aquí nuevo, que es la permeabilidad intestinal. Se llama ahora trastornos o colons permeables, que responden muy bien a tratamientos direccionales de flora. Entonces, cuando vemos esto, alteraciones hematológicas, el paciente presenta náuseas, gases, mucha distensión y diarrea, y tiene uno de estos antecedentes acompañados de malnutrición, debemos pensar en SIBO. Y en SIBO, el sobrecrecimiento bacteriano, hay algunas pruebas que en ocasiones, o se ha visto que no es tan importante realizarlas, y lo más importante es, ahí sí, es hacer un tratamiento profiláctico. ¿Y cómo se hace con un tratamiento profiláctico? Administrando antibióticos intraluminales que van a ayudar a curar esto, ¿sí? El test de aliento de hidrógeno es muy sensible, es bajo, pero una especificidad adecuada para el SIBO, y voy a hablarles un poco más, un 2 de slash de diapositivas, sobre qué pasa cuando me confío y pienso que es una diarrea crónica y resulta que no ha sido una diarrea crónica. El Ronald Reagan, el presidente más famoso en el año 85, fue diagnosticado con cáncer de colon proximal después de 3 sedaciones, y el problema era que todos los médicos en esa ocasión eran juzgados como ahora, pero eran más importantes porque algo se les escapó en diagnosticar al presidente más famoso en ese entonces y poderoso del mundo. ¿Y qué es lo que pasó? Estaba un cáncer de colon y el paciente se había quejado él como 3 o 4 meses con deposiciones líquidas, y hacían rectosimodoscopía normal. Avanzaban al transverso normal y después avanzaron al derecho y ha sido un cáncer de colon. Entonces, con todo esto es fundamental saber y tener muy claro en una diarrea crónica cuando yo voy a pensar mal, por decirlo así: 60 años de edad, historia familiar de cáncer colorectal, si tiene una colonoscopía, no fue total, es decir, no llegó a cumplir los parámetros de calidad, tengo que repetirlos. Y eso es importante considerarlo, porque siempre hay que escoger cuál va a ser su piloto, cuál va a ser su médico, dónde me voy a hacer, cuáles son los parámetros de calidad. Igual cuando les preguntaba, todos iban por los bellos modelos, decíamos ahí en una charla,
y nada, iban a estos manes medios locos. Y estos manes son los pilotos más destacados de la Fuerza Aérea. Entonces, cuando voy a escoger un piloto, no tengo que escoger solo por la fachada, sino por muchos parámetros. Y por eso es que debemos saber que uno de cada 20 pacientes, hasta sin antecedentes de importancia, pueden presentar un riesgo de cáncer colorectal. Es importante hacer un estudio adecuado para reducir esta mortalidad y en pacientes que tengan signos adversos, indudablemente estudiarlos. Cuando hablamos ya para finalizar esto, es un reto diagnóstico y terapéutico de la diarrea crónica. Hay que hacer una buena historia clínica, indudablemente que se va a basar en el diagnóstico. Nunca hacer todo a todos, es lo peor, porque nos va a confundir y no de entrada de pedir una elastasa fecal, calprotectina, no, hay que ser muy ordenados. Indicar de acuerdo a los resultados de exámenes o de laboratorio cuál es el siguiente paso al paciente y tratamiento de acuerdo al diagnóstico y a la etiología. Y en algunos casos es necesario hacer un tratamiento de prueba empírica, como diría yo, como sales biliares, porcivo y todo lo demás. En nuestro medio hay muchos cuadros y utilización de probióticos, como mencionaba el doctor en la charla anterior. Los probióticos realmente no provocan una evidencia que nos permite cambiar. Lo único que ahora tiene más poder es algo de intestino permeable, porque los probióticos regeneran mucho más rápido la flora, pero el intestino es lo que comemos. Y por ende, si no consumimos antibióticos, comemos un plato más multicolor, por decirlo así, vamos a tener más defensas y nos va a ayudar a tener mejores probióticos. Y esto se comprobó. Justamente está un ensayo clínico, un grande, en fase 3, y la mayoría de estudios del año 2008 al 2017 y al 2022 que salen justamente en este año, llegan casi a esa conclusión. Ahora los tratamientos deben direccionarse mucho a pacientes que tomaron antibióticos o toman antibióticos por COVID. Ustedes saben que el COVID es como que daban de todo. El VIH es una inmunodeficiencia que no se diagnostica adecuadamente en ocasiones. Inmunodeficiencia común variable es una patología que es importante considerar. Enfermedad inflamatoria y en Ecuador giardiasis. Les agradezco su tiempo, siempre agradecido de todos los médicos por estas etapas difíciles que hemos pasado y hay que siempre apoyarnos. Estoy siempre a las órdenes por cualquier pregunta. Creo que estamos dentro del tiempo. Me gustaría, si tienen alguna inquietud, preferible responder preguntas. Agradezco su tiempo. Muchas gracias, doctor Cristian Hunda, por su charla bastante comprensiva sobre los diferentes aspectos que se debe considerar durante una diarrea aguda y una diarrea crónica, que sobre todo, bueno, puede cambiar dependiendo de paciente en paciente y determinar la causa y determinar la posible etiología, me parece que es lo más importante. Gracias por comentarnos acerca de los diferentes tests que tenemos que tomar en cuenta. Doctor, una pregunta que podríamos realizar es, bueno, según su experiencia clínica, ¿qué deberíamos tener en cuenta según la etapa de vida del paciente? Eso quiere decir que, por ejemplo, bueno, ya sabemos que, por ejemplo, en los pacientes pediátricos tenemos que considerar diarreas por rotavirus, pero en cambio en los pacientes geriátricos ya tenemos que considerar cualquier tipo de deficiencia hidroelectrolítica que pueda tener por justamente una diarrea. Tal vez, ¿qué otros aspectos deberíamos considerar dependiendo de la etapa de vida? Sí, es importante, Estefano. La diarrea crónica, por lo general, la mayoría de médicos no la quiere tratar porque llega y no sabe ya qué hacer, es la realidad. Entonces, se debe determinar primero, en niños no podría mencionarte porque indudablemente eso más maneja el gastropediatra, pero en adultos, los fármacos, como es la primera situación, después vienen sales biliares y después vienen malas sortivas. Las personas adultas por lo general tienen o consideran que es normal ir 5 o 6 veces al baño. Ellos van a tener incontinencia fecal. No hay solo incontinencia urinaria, sino hay incontinencia fecal. Y eso depende mucho también por otro tipo de terapias. Entonces, lo primerito que debemos considerar en personas adultas es polifarmacia, sales biliares, indudablemente, parásitos nunca se debería quitar. Y si tiene más de 60 años y nunca se ha hecho un estudio diagnóstico como una colonoscopía o una sangre oculta, algo mal estamos haciendo y por ende puedes tener que tener un cáncer ahí. Listo. Muchas gracias, Doc, por lo que tenemos que considerar por grupo etario, por decir, y esperemos que esto nos haya servido a todos para esclarecer ciertas dudas que hayamos tenido sobre el manejo de diarrea, que es una de las consultas más frecuentes que vemos a nivel primario de salud. Muchas gracias, doctor, nuevamente, y una muy buena noche. A Gracias. continuación, gracias, doc. A continuación.